te voy a disparar tres preguntas. ¿Quién? Sí. ¿Cuándo? Ujú. ¿Y cómo? Porque ya queremos, ¿no? Ya Claro. nos dejaste en claro que ya queremos, Sí, pero ¿cómo se empieza, no? Entonces, ¿quién, cuándo y cómo en concreto? Porque hasta ahorita el proceso sigue siendo un concepto teórico, ¿no? Queremos sí, verlo, ¿no? ¿Cómo se ve? claro, ¿Sí? por supuesto. Ajá. Bueno, ¿quién? Y si pasamos a la siguiente lámina, ahí se contestan dos preguntas de las tres que hiciste, ¿no? Ajá. Eh, ¿Quién tiene que hacer el proceso? El que lo experimenta, el que lo vive todos los días, ¿no? Algo que tenemos como fundadores o creadores de nuestros propios negocios es que a veces pensamos que nosotros somos los que hacemos mejor las cosas, ¿no? No hay nadie que lo haga mejor que nosotros. Tenemos esta miopía. Y la verdad es que hay muchísima gente muy, muy talentosa afuera que tiene poderes que nosotros no tenemos, ¿no? Nosotros tenemos el poder de la visión, pero hay gente que es buenísima haciendo ciertas acciones. Entonces, si nosotros le damos el beneficio a esas personas que hacen el trabajo todos los días y que entienden cada pequeño detalle, a que creen la forma en que ellos piensan que es mejor, y nosotros como creadores del negocio decir, mi visión es esta y quiero que aquí se vea y que aquí se vea y que aquí se vea, ¿sí? Va a ser un proceso súper enriquecido, ¿sí? A que si nosotros hacemos algo que tal vez no tenemos todas las herramientas y conocimientos específicos para hacerlo, ¿no? Entonces, la persona indicada es la que hace esas actividades, ¿no? Y va a haber procesos que son multidisciplinarios. Entonces, ahí cada persona tiene que ser el encargado responsable de cada uno de esos pasos. Entonces, tal vez yo creo un proceso, pero me voy a unir con todas esas personas que están involucradas y les voy a pedir que cada quien me dé su punto fino sobre cada una de esas actividades. Entonces, puede llegar a haber un proceso en donde hay un montón de personas involucradas, pero cada quien pudo poner su grano de arena en las acciones que hace para llegar al mejor resultado en lo global, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación en quién lo hace y siempre con la visión del creador, siempre ahí Ajá. presente, porque Ajá. otra vez, el punto es cumplir la visión de tu negocio, ¿no? De la mejor manera y de la forma más diferenciada. Entonces, ese input siempre va a ser valioso. Y la Ajá. segunda, que es cuándo es el momento ideal, chistosamente sí hay un momento ideal. Y a mí, yo primero pensé, erróneamente porque lo comprobé, me equivoqué, yo dije, esto es desde el día uno, ¿no? Desde el día uno tú empiezas un negocio y creas tus procesos. Y me di cuenta en la vida real, con un ejemplo claro de un taller que di, que no es lo óptimo. Se puede, pero no es óptimo. ¿Cuándo es óptimo? Cuando llevas un ratito haciendo ese proceso, o sea, porque esté documentado o mapeado o no, es un proceso. ¿Sí? Naturalmente, la secuencia de pasos ya es un proceso por sí solo. Entonces, cuando ya tienes experiencia haciendo algo, en ese momento dices, ok, ya sé cómo se hace esto, ya sé cuáles son los pasos, ahora sí lo voy a mapear y voy a ver de qué forma lo voy moldeando y puliendo para que sea cada vez mejor, ¿sí? Pero si no tenemos como la experiencia real, es muy difícil porque es todo adivinar y entonces se vuelve muy ineficiente. Entonces, sí temprano, pero cuando ya tengo la experiencia haciendo las cosas, en ese momento es cuando empiezo a documentar, ¿no? Y una vez que empiezo a documentar, pongo atención en los detalles, voy cambiando, ¿no? Las cosas, los pasos, las herramientas, etcétera, y vuelvo a experimentar. Y es un círculo, ¿sí? Experimento, documento, pongo atención, experimento, documento, pongo atención, ¿sí? Ujú. Correcto, es un proceso estar mapeando procesos. ¿Estás Exacto. de acuerdo? De hecho, hay procesos para hacer procesos. Exacto. Muy bien. Bueno, entonces, ahora ya sabemos casi todo, pero Vamos al cómo. exacto. Perfecto. Entonces,
Lo voy a partir en dos pedacitos. Uno es una forma visual, rápida, como muy clara y obvia. Eh, y esta es muy recomendable para empezar, ¿no? Entonces, es como el mapeo en un diagrama de flujo que todos conocemos, ¿no? Cuadritos y circulitos y flechitas. Y la otra parte va a ser un poquito más detallada, más profunda en cuanto a una secuencia de cómo crear ya el proceso como tal, porque una cosa es, ¿no?, mapearlo y decir, este es paso 1, 2, 3, 4, y la otra es crear, ¿no?, la carnita de fondo, o sea, el paso 1, qué significa, qué tengo que lograr, cuál es el entregable, necesito algo para ejecutar ese paso o no, cuál es mi entregable, cuál es mi métrica. Entonces eso ya es como más profundo, ¿no? Para ubicar bien la respuesta que nos vas a dar o que empezaste a dar, quiero saber si podemos empezar con el 1, como dijiste, Sí, para después migrar al 2, correcto. si se puede. Sí, por supuesto. Muy bien. Entonces, el 1, ahí tenemos un ejemplo del mapita, ¿no?, que sugeriste, de algo súper simple como para explicarlo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿no?, todo proceso tiene un inicio y un fin y tiene pasos intermedios en donde puede o no haber un punto de decisión, ¿no? Entonces, en este ejemplo de un pedido, ¿no?, de tu empresa, si tienes un pedido, ese es el punto de origen, ahí empieza el proceso, ¿no? Entonces, tú tienes que tener un pedido completo. Entonces, si lo tienes completo, puedes seguir al siguiente paso, y si no lo tienes completo, como que regresas al anterior, ¿no? Y ese pedido completo involucra un montón de cosas, pero ahorita es solamente saber que yo necesito tener un pedido completo. Luego, si eso sucede, tengo que verificar la disponibilidad del equipo, ¿no?, que conlleva diferentes acciones, ¿sí?, y requisitos. Ejecuto eso, ¿no? Y luego veo si está disponible, entonces voy a hacer una acción, y si no, entonces voy a hacer otra, ¿no? En el caso de que sí está disponible, viene el siguiente paso, que es ahora verifico, ¿no?, la disposición de staff. Y esto también amerita diferentes acciones para corroborarlo. Si no fue disponible, entonces tengo que corregir ciertas cosas, ¿no?, del paso anterior, o hacer otro set de acciones, ¿sí? Que eso es lo que normalmente ocurre cuando tienes una bifurcación, ¿no? O regresas al paso anterior o corriges sobre el paso actual. Finalmente, si sí está disponible, entonces pues ya llegas al pago, ¿no? Cumpliste con todos tus requisitos para llegar al objetivo final, ¿no?, que es el cuadrito en azul, y tienes tu proceso, ¿no?, ejecutado con el resultado, si seguiste bien los pasos, con el resultado objetivo, ¿no? Si no fue, si no tenías los pasos cubiertos, entonces no haces el pedido, y al final del día, ¿no?, el proceso no fue concluido de forma exitosa porque no obtuviste el objetivo deseado. Entonces, esta es la forma más simple de hacer un proceso. Esto sería como el mapeo, en donde tú con cuadritos, y puede ser lineal, ¿eh? Yo ni siquiera lo uso con bifurcación, yo lo uso lineal. Es primero esto, luego esto, luego esto, y si hay algo que está mal en ese proceso lineal, sé que tengo que regresar a corregir. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no?, verificar disponibilidad de equipo, es disponible, entonces sigo con el siguiente paso. Si no hubo disponibilidad, tengo que entender en dónde estuvo el error o la falta o lo que sea, corregirlo para que sí sea disponible. Porque otra vez, al final lo que queremos es lograr el resultado exitoso. Entonces vamos a hacer lo que sea para, ¿no?, adecuarlo y llegar a él, ¿no? Es como, Entonces esta sería la... es como Sí, sí. imaginar que al iniciar el proceso, después de cada paso hay un semáforo rojo, y conforme vas avanzando, tú esperas el verde o tomas acciones para que se Correcto. ponga en verde y sigues, ¿no? Y mientras Exacto. siga en rojo, pues ahí estás parado, ¿no? Hasta que se resuelva, ¿no? Exacto. Y qué gran metáfora, fíjate, porque eso es lo que es.
O sea, si tomamos la esencia de todo lo que hemos platicado hoy, como que el proceso es la secuencia de pasos para lograr un resultado exitoso consistente, ese es el punto. O sea, no hay otro punto. O sea, no es para decir, pues está documentado que no lo logré, está documentado que no lo logré. No, es cómo lo logro. Y entonces me regreso a ese paso a entender dónde está el problema, por qué no lo estoy logrando, lo ajusto, ¿sí? Para llegar a... Entonces el semáforo me encanta. Tienes que tener puros verdes. Sí, correcto. Y aprovecho que te interrumpí para volver a enfocarnos a un punto tan crucial que tú misma aportaste, que es justamente en cada pasito que podemos mejorar las cosas. O sea, ya seccionamos el llegar de A a B, ya lo seleccionamos en A1, A2, A3, A4, etcétera, hasta llegar a B. Y ahora vemos visualmente que podemos mejorar A1, A2, A3 para hacer una empresa totalmente innovadora y mejor que cualquier otra. Exacto. Pero solo era para confirmar, para ilustrar. Te devuelvo la palabra. Sí. No, y tienes toda la razón. O sea, ese es el gran punto de un proceso, ese es el gran poder que tiene, que te permite visualizar de una forma muy clara en dónde están tus puntos de área de oportunidad o tus fuerzas, ¿no? Y mejorar esas fuerzas, ¿no? Y pues tener un desempeño bueno en tus áreas de oportunidad, ¿no? Que no sea un semáforo rojo, efectivamente, ¿no? O sea, si hay algo que te está deteniendo, tienes que arreglarlo, ¿sí? O sea, tienes que adentrarte en ese punto en particular y decir, ¿cómo hago esto mejor? Y chistosamente la restricción te hace ser más creativo. Entonces, cuando tú tienes tan claro en dónde está el problema y te enfocas solo en ese, de repente ese problema, que era tu cuello de botella, ahora es tu punto de fortaleza en el negocio. Sí. Y eso es increíble. O sea, eso es tan motivador y tan satisfactorio. Y no hay una forma de hacerlo que no sea así. Y me refiero a tenerlo mapeado. Sí. Porque si no lo tenemos enfrente, no lo vemos, lamentablemente. O sea, no tenemos la capacidad de verlo si no está segmentado en pedacitos, ¿no? Sí, correcto. Sí. Ahora, esta era la manera más simplificada, ¿no? Correcto. Vamos a migrar a la mejor forma de hacerlo. Exacto. Entonces, volviendo al tema de que podemos hacer esto para cualquier área de nuestra compañía y que es súper recomendable otra vez para innovar en todos lados y diferenciarnos en todos lados, en cada pedacito de lo que hacemos en nuestro negocio, entonces la sugerencia es entender cuáles son esas cosas que hago en cada área y poder mapear cada una de ellas. Entonces, si nos vamos como al bloque de pasos iniciales para poder crear un proceso, y si podemos poner la lámina, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Entender cuáles son nuestras áreas de negocio, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos en la parte comercial, en la parte de mercadotecnia, ¿no? En la parte de operación, en innovación, en finanzas, ¿no? O toda la parte de atrás. Y entonces, cuando nosotros hacemos eso, creamos una estructura organizacional, tenemos claridad de cuáles son los pedacitos que existen en nuestra empresa. ¿Por qué? Porque no todas son iguales, ¿sí? O sea, si yo soy manufactura, pues sí tengo producción, y si soy comercialización, pues no tengo, ¿sí? Entonces no voy a hacer un proceso de algo que no tengo. Entonces tengo que saber qué son las cosas que hago, en prioridad además, o sea, de forma prioritaria, para empezar por las más importantes, y crear una lista. O sea, ¿cuáles son los procesos que creo que debería tener mi empresa? Si yo quiero ser muy eficiente vendiendo, pues voy a crear un proceso de ventas. Si yo, mi forma de mercadeo principal es redes sociales, voy a crear un proceso para hacer redes sociales de la forma más efectiva posible, ¿no? Si tengo facturación, que todos tenemos, si tengo, ¿no? Manufactura o distribución o logística o desarrollo de software o creación de servicios, lo que sea que tengamos en nuestra cadena de valor, ¿no? Y entonces elegir y decir, estos son todos los procesos que yo quisiera tener documentados y hacer
de la mejor manera posible. ¿Cuáles son los más importantes? Y empezar por ahí, ¿no? Luego es, ok, la carátula. Entonces, si nosotros nos imaginamos, ¿no? que nos presentan este documento, ¿qué dice al principio? ¿Para qué es esto? ¿Sí? Otra vez, si no hay un objetivo a lograr, no hay necesidad de hacer un proceso. Entonces, es como la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿cuál es el objetivo de tener un proceso de ventas? Vender, ¿no? O sea, cumplir con mi presupuesto de forma consistente. Ese es el objetivo. Y entonces tener clientes constantes. Entonces, si yo tengo un objetivo como ese, entonces sé que el proceso va a incorporar las acciones que yo debo tomar para llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, si no hay un objetivo, no tiene por qué haber un proceso. Entonces, eso también nos ayuda a limpiar cuáles sí son relevantes y cuáles no. Otro punto importante es crear como las definiciones y abreviaturas que usamos en ese proceso. Hay temas súper técnicos que involucran una serie de palabras que no todo el mundo conoce, ¿no? Y entonces, ¿no? Vamos por el mundo diciendo, por ejemplo, las empresas que se manejan mucho por siglas, ¿no? Y entonces el ARM con el BC2 y el 847 y cuando eres una persona que no eres técnica, dices, ¿qué es esto? O sea, no entiendo nada, ¿no? Entonces es importante incluir todas este glosario, ¿no? De definiciones que le permiten a cualquier ente mortal entender lo que estás haciendo y poderlo replicar. Siguiente ya es crear el proceso como tal, que ahorita lo voy a ver en una sección separada paso por paso. Y una cosa interesantísima que me di cuenta yo en la práctica es que cada uno de los pasos que creemos en este proceso normalmente requiere algún tipo de documento adicional, ya sea una referencia, ¿no? Algún documento que nos sirva de guía para ejecutar, ¿no? Un manual, por ejemplo, para ejecutar bien el proceso, o también plantillas como la que platicábamos del mail o de la llamada, ¿no? Una plantilla de script o un mail predeterminado que solo le pongo clic y aparece, ¿no? Entonces, ¿qué son todos estos documentos que pueden ser fichas técnicas, manuales, políticas, esquemas, fotos, lecciones de un paso, ¿no? Matrices, bases de datos, cualquier tipo de documento que nos sirva para efectuar ese paso de la mejor forma posible. Y finalmente, algo que también está muy poco ejecutado en las empresas es que una vez creados, los comuniquemos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos y lo mantenemos en un cajón, pues de nada sirve. El punto de un proceso es ejecutarlo e ir mejorando. Entonces, si nosotros, en el ejemplo que dábamos del proceso multifuncional, donde hay ciertas personas de diferentes áreas haciendo acciones que nos llevan a toda la compañía a una meta final, entonces hay que capacitar a todas esas personas en cómo hacer sus cosas bien, cómo mapearlas, cómo medirlas, ¿sí? Entonces, si nosotros nos quedamos en ya lo hice, pero nadie sabe cómo se hacen las cosas, pues todo ese esfuerzo en realidad no valió de mucho, ¿no? Entonces, si me permites, eso de los procesos es como varias cosas en una empresa. Me parece que, bueno, por un lado, cuando hablamos de quién lo tiene que hacer, nos dijiste que son realmente pues, las personas que están en esos puestos, que tienen que hacer sus respectivos procesos, pero a mí me quedó claro que es una iniciativa del creador, también nos lo dijiste, del fundador de la empresa, y por eso mismo él se vuelve, como en tantas otras cosas, el fundador se vuelve como el director de orquesta del equipo que hace los procesos, ¿no? Y de ahí 100%. me brinco, gracias, de ahí me brinco a la siguiente consecuencia de eso, y tiene que ver con esa parte de comunicar. Es importante que el fundador logre comunicar, pues básicamente todo lo que tú nos comunicaste, que cuántos beneficios tiene la creación de los procesos, ¿no? Para que, claro. O sea, para que esas personas, no me gusta la expresión, compren los procesos, no es eso. Es más bien para que ellos también vean
cuántos beneficios vienen con esa creación y con el mapeo de los procesos, ¿no? Entonces, por Cierto. supuesto, esto confirma lo que dices. No es solo cuestión de empezar a dibujar, ¿no? Armar el rompecabezas y dejarlo en el cajón, ¿no? Es un proceso constante, o sea, eso de los procesos, valga la redundancia, es un Sí, proceso constante y por eso es importante involucrar a todo el equipo, ¿no? correcto. Y si recordamos, ¿no? En la definición decíamos, ¿no? Del dinamismo, Ujú, ¿no? Y la consistencia. sí, Entonces, en efecto, es algo vivo. ajá, O sea, no es un documento en un cajón, es la forma de hacer las cosas en tu empresa, ¿no? Entonces, es un proceso vivo, ¿no? sí, Dinámico que evoluciona contigo, ajá, contigo como fundador, con tu empresa, con el entorno, con tu gente. Y cuando decías comprar, entiendo que la palabra puede ser rara, diría sumar, ujú, ¿no? Que ujú, se sumen contigo a la creación, ¿no? De todo esto que hace que la empresa sea única. Porque ese es en realidad el objetivo, tener una empresa única, ¿sí? ujú, Que nadie más pueda hacer las cosas igual que tú y entonces no vas a tener competencia. Claro que siempre la tienes, pero te distingues, ¿no? Entonces, si tú sumas a toda tu gente, incluidos además proveedores, clientes, no es nada más interno, ¿eh? ujú, ujú. También puede uno sumar a los de afuera, a los accionistas, ¿no? A los consejeros, ¿por qué? Porque son parte de tu visión. Entonces, es efectivamente poder sumarlos a que hagan las cosas de forma bien hecha, ¿no? Sí, correcto. ¿Y algún beneficio que me atrevo a decirte que no está incluido en tu bullet list, que es que te Qué bien, más beneficios. sí, que te liberas de mucho estrés? Si las cosas Sí. están ahí fluyendo solitas, te liberas de mucho estrés. Y no solo tú como fundador, sino cada miembro del equipo. No, totalmente. O sea, el saber que algo funciona, porque tú lo hiciste con toda la intención, ¿no? Sí, Saber sí, que algo funciona y simplemente, ¿no? Ejecutar, decir, ya sé que esto está bien porque lo pensé súper bien cuando lo hice. sí. Y simplemente seguir las instrucciones, Ujú. ay, qué maravilla. Y para alguien, ¿no? Metódico como yo, porque mi superpoder es metodizar, ¿no? Yo Ajá. metodizo todo lo que veo, lo pongo en pasos Ujú, ujú. y transformo, ¿no? La complejidad en acciones simples. Eso es lo que yo sé hacer. Entonces, Sí, para gente como yo, que somos tan estructurados y metódicos, tener esto es una paz ujú, ujú. y una delicia, ¿no? Sí, Es formidable, sí. sí, es correcto. Y ahí hago la conexión con mi introducción en la que decía que hablamos en la última entrevista con Javier Ortega Uh eh, -huh. y que mucho de lo que él logró era justamente pues definir el éxito no solo en su proyecto profesional, sino en su vida en general y los procesos. Bueno, esto va ligado con justamente la liberación del estrés, entonces va totalmente en línea, ¿no?